Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Permítame, yo les comparto aquí algo que creo que es necesario decirles, ¿no? A ver, esto lo dijo el cardenal Carolo Wojtyła, ¿no? Así se pronuncia Wojtyła, que posteriormente fue, obviamente, su santidad San Juan Pablo II. Dijo en su momento, en un congreso eucarístico, en los años 1976, si no estoy mal, en Filadelfia. ¿Qué dijo este cardenal? Carolo, posteriormente Papa. Estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado. Estamos ante la contienda final entre la iglesia y la antiiglesia, el evangelio y el antievangelio. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la iglesia entera tiene que aceptar. Una apostasía silenciosa por parte del hombre autosuficiente que vive como si Dios no existiera. Y es necesario regresar a Cristo y volver a comenzar a partir de Él. Aquí vemos pues una expresión, unas palabras proféticas de el cardenal Karol Wojtyła. La iglesia y la antiiglesia. El evangelio y el antievangelio. Hay una oposición. Entonces existe un documento en un congreso eucarístico de un cardenal príncipe de la iglesia que está profetizando algo en el año 1976 y estaba diciendo todo eso porque es un hombre inteligente, visionario, que a raíz de unas experiencias de orden pastoral, de orden vivencial, que dentro de contextos históricos y dentro de fenómenos reales, pudo llegar a esa conclusión y está advirtiendo, ¿no?, eso, y lo estaba anunciando, y hoy eso se ve. Cuando uno habla entonces ya con bases de la iglesia, con personas inteligentes, personas santas de la iglesia, la gente empieza a creer ya y se da cuenta que uno no está hablando nada de la conspiración o cosas de estas, que es tan aburrido hablar de ese tipo de temas, que parece de novela de ficción, ¿no?, de espías, pero es que son cosas ciertas, hermano. Es que el que no quiere ver es porque no quiere, porque las cosas son tan evidentes, tan claras, que no sé cómo es que no pueden ver. Les voy a dar un ejemplo. Hoy la antiiglesia predica un antievangelio. Así como la iglesia predica el evangelio, la antiiglesia predica un antievangelio. El antievangelio consiste en que es unidireccional. Ojo a estas categorías. No sé si esto está en algún libro, no sé si esto lo dijo un teólogo muy santo, no sé, no lo he leído, pero yo he venido discerniendo esa situación, haciendo discernimiento, ¿no?, sobre algo que veo que sí es notorio. El mensaje que hoy se está lanzando en las misas, en los encuentros de fe, hace parte de un antievangelio y que hasta los mismos predicadores no se están dando cuenta de eso. Los sacerdotes, los laicos comprometidos, personas hasta muy buenas, pero no se han dado cuenta que han caído en el enredo del antievangelio por estar metidos en una antiiglesia que no han podido detectar. A ver, el antievangelio que predica es unidireccional, es decir, que el mensaje sale de Jesucristo, de Dios, para el hombre.
Dios te ama, Dios te quiere, Dios te protege, Dios te abraza, Dios te perdona, Dios te anima. Los brazos del Señor siempre están abiertos. La cercanía del Señor siempre está a nuestros ojos. El calor del Señor, la apertura del Señor, el encuentro del Señor, la salida del Señor. El Señor es misericordioso, el Señor es tolerante, el Señor es inclusivo, el Señor es de apertura, el Señor, de aquí para allá. Es decir, que no nos pone como en una situación, bueno, y de allá para acá, ¿qué? Es decir, del hombre para Dios, ¿qué? De Dios para Jesús, ¿qué? Ese es el antievangelio de una antiiglesia. Entonces la predicación se vuelve totalmente insípida, insulsa y obvia. Obvia. ¿Por qué? Porque todos los católicos, estoy hablando de católicos comprometidos, no los católicos de bautismo, de pila y que jamás volvieron a la iglesia, no. Estoy hablando de los católicos que se comprometen con su iglesia, que conocen su iglesia, están hasta aquí de las predicaciones insulsas. Y las predicaciones insulsas se volvieron tales porque los predicadores o algunos sacerdotes, yo no voy a generalizar, por supuesto, no voy a generalizar, pero algunos sacerdotes, algunos predicadores están en lo políticamente correcto, en no decir nada que pueda disgustar al pueblo, en nada que pueda invitarlos a un verdadero cambio, entonces tocan las cosas por encima. Es el antievangelio de una antiiglesia. Vamos a mirar qué es lo que es el evangelio de la iglesia de Cristo Jesús. El evangelio que se proclamó el día martes 22 de septiembre del año 2020. Capítulo 8 de Lucas, verso 19 al 21, y dice así: su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Vamos a explicar. Aquí el Señor aprovechó un momento coyuntural. Había un gentío espantoso, la cosa más tremenda, tanto así que la familia de Jesús, su madre y sus hermanos, sus parientes, no podían entrar. ¿Cómo sería el gentío? ¿Qué estaría diciendo Cristo Jesús? ¿Qué estaría haciendo Cristo Jesús? Algo extraordinario. Era un hombre que conglomeraba, que reunía. Entonces, como no podían entrar, entonces alguien vio por ahí y le llevó el mensaje al Señor: mira, allá afuera está tu mamá y están tus hermanos, tus parientes, quieren verte. Aprovechando esa palabra, ese mensaje, ese recado, entonces el Señor Jesucristo dijo: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Eso no se está predicando en la antiiglesia, y por lo tanto están predicando un antievangelio. ¿Quiénes son o quiénes pertenecen a la familia de Jesús? Porque nos ponen de una situación unidireccional. Dios te ama, Cristo es el amigo, Cristo no sé qué, Cristo está siempre pendiente, Cristo para allá. Pero nunca dicen las obligaciones, los compromisos, no, las exigencias de Cristo Jesús. Esto es una exigencia. El que quiera ser mi familia, mejor dicho, tiene que escuchar mi palabra y cumplirla. No simplemente escucharla, sino cumplirla. Y si no la escuchan, ¿cómo la van a cumplir? Y si no la escuchan, ¿cómo van a conocer? ¿Cómo hace uno para tener buenas relaciones con la familia? Con la comunicación, con el diálogo. Por ahí es donde uno logra una verdadera unión, unidad. Pero no les está hablando, no nos quieren hablar de eso. El que quiera ser familia mía, mejor dicho, mi padre, mis hermanos, mi tía, mi mamá, tiene que escuchar mi palabra y ponerla en práctica. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Eso no nos están predicando. No nos están predicando eso. Nos dicen cosas como esta. El Señor es amor. Dios es misericordia. Dios siempre está pendiente de nosotros. Él siempre toma la iniciativa.
Así como el buen ladrón, que era el último, llegó a ser el primero. Y el Señor lo perdonó y estaba con él en el paraíso desde ese momento. Pero no explican por qué. He ahí el problema, he ahí el antievangelio. No explican el por qué. El evangelio explica los porqués. Habían dos ladrones, no uno, dos. El uno increpó al Señor diciéndole: si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, sálvanos a nosotros y sálvate a ti mismo. Bajémonos de esta cruz y vayámonos, si eres pues tal el Hijo de Dios. El otro, ¿qué fue lo que hizo? Reconoció su pecado, reconoce que era un ladrón. ¿Y qué fue lo que realmente hizo que el Señor le dijera: hoy estarás conmigo en el paraíso? Mire lo que hizo que el Señor le dijera: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que el buen ladrón, entre comillas, creyó en aquel hombre que estaba pasando su misma situación. Estaba en la cruz, estaba golpeado, listo para ser muertos, y le creyó en esa situación tan lastimera, tan horrible y tan ignominiosa, en una cruz, como asesinos, como ladrones, como delincuentes. Y el buen ladrón creyó en que será el Mesías. Por eso el Señor le dijo: hoy te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es una cuestión de orden de fe. Pero la fe se entiende y se adquiere a través de la predicación. ¿De la predicación de quién? De la palabra del Señor. El que escucha mi palabra y la pone en práctica, ese es familiar mío. Y como es familia mía, van a estar conmigo. No nos quieren predicar nada que nos obligue, que nos comprometa, que nos vincule, que nos pongan en acción. Nos hablan de salida, nos hablan que hay que salir a no sé dónde, pero no nos dicen, no nos dan las herramientas para qué y cómo. Escuchar la palabra del Señor. No nos hablan de pecado, no nos hablan de conversión, no nos hablan de arrepentimiento. No nos hablan de vida eterna, de condenación eterna, de purgatorio. No nos hablan de nada de esas cosas. No nos hablan de cruz, de sacrificio, de pasar por la puerta estrella y por caminar por el camino angosto, de negarse hacia uno a sí mismo, de confesarse, de hacer penitencia, de hacer ayunos. No nos hablan nada de eso. Nada de eso. Eso es la antiglesia con un antievangelio. Lo dijo en aquel momento el cardenal Wojtyła. Estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado. Claro, ¿qué es eso de antiiglesia y antievangelio frente a la iglesia y el evangelio? Algo inédito. Se están cumpliendo que los lobos están dentro de la iglesia. Eso es palabra del Señor, eso no me lo inventé yo. Se está cumpliendo que hay que estar con mucho cuidado, alerta, porque anda los lobos en medio de las ovejas. Y ahí se está viendo que están disfrazados. Claro. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el padre tal cosa? Pero ¿cómo es posible que el cardenal tal cosa? ¿Usted no se le hace como muy sospechoso? Como muy sospechoso que por aquí la iglesia, tratando de sanear toda la realidad de esos hombres con preferencia del mismo sexo, otro sacerdote esté trabajando por todo lo contrario, es decir, por favorecer esas relaciones, y no le dicen nada? Va en contra de la moral, va en contra de la doctrina de la Iglesia Católica, va en contra de una realidad de orden natural, va en contra de una serie de cosas de la antropología misma del ser humano, y no le dicen nada, no nada. Eso es anti-iglesia y un anti-evangelio. Sabemos quién es ese sacerdote, un jesuita. Y no le dicen nada. Ahí estamos viendo. Entonces razón tenía en aquel momento el cardenal, ¿no?, Wojtyła, posteriormente el Papa Juan Pablo II. Entonces estamos ante una contienda final, ante la contienda final entre la iglesia y la antiiglesia, el evangelio y el antievangelio.
Esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la iglesia tiene que aceptar. Un reto que la iglesia tiene que aceptar, que hay una antiiglesia y que hay un antievangelio. No me vengan con esos cuentos de que allá en Alemania, ¿qué es lo que se está haciendo? Todos sus conceptualizaciones, ¿no? Sus trabajos, su instrumentum laboris, ¿no? Que están desarrollando, tiene muchas cosas que son antievangélicas y que no corresponden a la realidad de la Iglesia católica. Trabajar para que se puedan ordenar mujeres, trabajar para poder elevar al sacramento las uniones entre personas del mismo sexo, trabajar para que toda la realidad moral y sexual humana sea transformada, cambiar toda la realidad litúrgica. Se está viendo esto. Se está viendo. Usted quiere ser familia del Señor. Entonces, tiene que escuchar su palabra y cumplirla. Escuchar su palabra y cumplirla. Si no escuchamos la palabra del Señor y no la cumplimos, ¿qué puede pasar? Mire lo que dice acá. Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esos son los míos, esos son los allegados a mí, esos pertenecen a mí. Esos son los hijos de Dios. Pero no todo el que no escucha mi palabra y no la pone en práctica, desde luego, por supuesto, ¿es familia mía? No. No. Hay unas ovejas que no son de este redil. Hay ovejas que no pertenecen al redil del Señor. La iglesia, la antiiglesia, el evangelio, el antievangelio. Y lo estamos viendo. Escuchemos la palabra del Señor y practiquemos la palabra del Señor. Si hacemos eso, vamos a estar muy unidos al Maestro. Pero que no nos prediquen más esas cuestiones, esas homilías, ¿no? O exhortaciones, ¿no? Unidireccionales. Y jamás se ha escuchado que inviten que la predicación sea en dos direcciones. Bidireccional. No, solamente Dios es amor, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te perdona, Dios te dará, jamás se cansa de amar. ¿Y nosotros qué? No lo pueden hacer porque eso es decir, tienes que arrepentirte, tienes pecado, tienes que cambiar, tienes que reconciliarte, tienes que pasar por la puesta de estrecha, tienes que sufrir, padecer, cargar la cruz. Eso no lo quieren decir. La antiiglesia, el antievangelio. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.